Vengo con tremendo H, con la bendición de Dios. Ború, Boya y Bocheche, no for Balifá. Bienvenidos y bienvenidas a esta su comunidad de Solá, que la bendición de los Dumales, de Olor, de Olofi, de Boricha, de Bocha, de Boe, que un carajo me la acompañe y me lo bendigan siempre. A los que están me viendo desde Facebook, les pido que le den me gusta, que le den seguir a la página, que compartan los vídeos para que la palabra IFA sea propagada por el mundo, IFAWA. También a los que están en YouTube, que le den me gusta a los vídeos para que YouTube los posicione y los hermanos religiosos puedan tener el contenido, puedan acceder al contenido de mejor manera. Hoy esta es la segunda vez que me pide, la segunda o la tercera creo, y esto es una cosa que es bastante nutritiva, porque hay muchos estudiantes de universidad en España que están interesadas en nuestra religión. Entonces a mí me escribe una estudiante, que aquí le voy a leer, que pueden ver por aquí en la captura de pantalla. Me llamo fulanita de tal, porque yo el nombre le dije que no le iba a poner, debido a la protección de ella, ¿no? Soy de Polonia, soy estudiante de filología española en la Universidad de la Comisión Nacional de Educación de Cracovia. Actualmente estoy escribiendo mi tesis sobre licenciatura. Mi tema son las religiones sincréticas en América Latina y en particular la santería, la religión de la santería. Me gustaría preguntarle si sería posible entrevistarle sobre el tema de esta religión sincrética. De momento es una consulta suelta, pero si estáis de acuerdo me encantaría. Entonces ya me pone y yo le digo que yo estaría encantado, porque esto además de que es un honor tremendo, ¿no? Es una alegría para mí como religioso. Y es un orgullo de que haya un interés en la juventud y que haya un interés cada día más creciente en lo que viene siendo nuestra fe. Entonces, yo le dije a ella que yo, en vez de hacer las respuestas por escrito, yo prefiero hacerla a través de un vídeo, ¿verdad? Porque así es de utilidad para ella y de utilidad también para todos los hermanos y hermanas de fe de esta comunidad que me siguen y todos aquellos que lleguen nuevos, los que están, para que a lo mejor algunas preguntas de que ustedes tengan en cuanto a dudas sean respondidas. Bien, entonces vamos a empezar con las preguntas que ella me pone. Vamos a bajar un poco el brillo esto aquí, que no me canso. Entonces ella me pone la pregunta. Entrevistadora, bueno, fulanita de tal, el nombre de ella. Entrevistado, Leonardo Morales Fernández, Bonio Rúmulo Saché, conocido como Leo Saché. Pregunta sobre la persona. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Leonardo Morales Fernández. ¿Cuántos años tienes? Tengo 36 años, voy a cumplir 37 el 3 de octubre, víspera de Orúmila. ¿De dónde eres y a qué te dedicas? Soy cubano, nacionalizado español, llevo 10 años viviendo aquí en España, o sea, soy cubano ya nacionalizado español, y durante 9 años estuve dedicándome, ya que soy ingeniero informático, a jefe de turno de hotel de noche, hasta que ya Orúmila decidió que era momento que yo me dedicara totalmente a la religión. O sea, en nuestra religión llega un momento en que Orúmila, sobre todo a los sacerdotes mayores, ya le impone que su tiempo total sea dedicado a la fe, sea dedicado a la religión, sea dedicado a la postergación de la misma, sea dedicado al salvamento de la humanidad a los demás. Entonces, en estos momentos, ¿a qué me dedico? A practicar IFA. Aún trabajando durante esos 9 años, que puede verse que muchos de mis vídeos son escritos desde mi puesto de trabajo, en el momento que yo tenía libre, en el momento que yo tenía de descanso, a veces en el momento que podía ser profetizado IFA. Siempre mi labor ha sido profetizar IFA, trabajar IFA. Inclusive yo cuando trabajaba de noche había días que no dormía porque tenía que ir a la casa y tenía mucho trabajo religioso. Pero bueno, actualmente me dedico ya completamente a la labor de sacerdocio de IFA, de ser profeta de IFA. Bien. Ahora vienen preguntas que es contexto histórico y cultural. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las principales raíces de las religiones sincréticas?
incluido la santería. Repito, ¿cuáles son las principales raíces de las religiones sincréticas, incluida la santería? Bien, yo creo que el sincretismo surge en los pueblos. Sincretismo surge en los pueblos. Más allá de la definición en sí de sincretismo, que es la unión de varios pueblos con varias tradiciones, unificándose o uniéndose unas con otras, o de la imposición de una fe en un tipo de conquistadores sobre otro, ¿no? La religión surge, el sincretismo surge en los pueblos. Puede surgir de manera de conquista, como los españoles, como los portugueses, como los ingleses que conquistaron y esclavizaron e impusieron su fe, ¿verdad? Pero también puede surgir en los pueblos, en la unificación de los pueblos, como sucedió en Cuba, ¿verdad? Porque independientemente del sincretismo religioso, en cuanto al catolicismo y en cuanto a la religión yoruba, ¿no? O la religión afrocubana, que es verdaderamente lo que nosotros practicamos, la santería cubana o la religión afrocubana. En sí, el término de la santería cubana, hay muchos de hoy en día que lo ofenden, porque cuando los españoles veían a los negros esclavos que siempre estaban rezando a los santos y a los santos decían, y empezaron a decirles santeros, de manera a lo mejor déspota o algo. Entonces, hoy en día muchos le ofende que se le llame así, olvidándolo, y mientras que los esclavos aceptaron eso, y muchas personas en Cuba, la gran mayoría acepta que es así, porque es una unión, ¿verdad? Sincrética. Entonces, en todas las religiones existe sincretismo. El sincretismo existe desde la Biblia, en donde se sincretiza en la religión hebrea, con partes de la religión hebrea, con parte del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento en sí es un sincretismo que cambia totalmente el Antiguo Testamento. El sincretismo surge en las religiones, por ejemplo, el budismo, que llegó a Japón y se llama un sincretismo, y en la religión africana, o sea, el término de la religión africana surge en Cuba con la santería y en países como Brasil, el candomblé, ¿no? Eso es cuando los españoles. Hoy en día se ha exportado la religión afro-cubana, la santería cubana, que nosotros en Cuba hemos postergado y la hemos mantenido y la hemos hecho posible que se haya expandido al mundo, a muchas partes del mundo, a México, a Venezuela, a Europa, o sea, a muchos sitios del mundo. Y yo diría que en sí el sincretismo es un tipo de resistencia espiritual. O sea, además de todos los factores del por qué surge, y además de todos los factores de la unión, de la sincronización, es un tipo de lucha espiritual. Es un tipo de rebeldía, ¿verdad? Era eso que a los negros esclavos, después que le quitaban todo, ¿verdad? Que le quitaban la libertad, que le quitaban a sus hijos, que le quitaban a sus maridos, que le quitaban a sus esposos, que le quitaban todo, no le podían quitar, lo único que no le podían quitar era su creencia, su yo espiritual interno, ¿verdad? Y ellos buscaron la manera, de una forma u de otra, ¿verdad?, de seguir practicando su religión internamente, en secreto, ¿verdad? Entonces, el sincretismo en sí también es un tipo de resistencia, ¿verdad? Un tipo de resistencia espiritual. Por eso es que hoy en día muchas personas que están en contra de ese sincretismo y que quieren volver a los principios, no se dan cuenta de lo valioso que es, porque postergó la religión. Hoy en día se cree que muchas personas están en contra del sincretismo, sobre todo los que practican en el fa nigeriano, que es muy diferente al de nosotros, porque dicen que se incluyen santos católicos y tal. Pero yo digo una cosa, los negros esclavos, aun cuando dejaron de ser esclavos, aun cuando ellos ya fueron libres, ellos siguieron adorando a algunos santos católicos y siguieron haciendo algún tipo de cosas, como nosotros hacemos cosas en la iglesia y cosas así, no practicando en sí el catolicismo, sino practicando en sí unos ceremoniales que van unificados según el sincretismo, que ellos nos los legaron a nosotros. Eso nosotros no lo inventamos ahora, eso fue legado a nosotros, ¿verdad? Entonces el sincretismo no es más que una unificación de diferentes tipos
de raíces de diferentes pueblos, imposición a través de conquistas, ¿verdad? De una religión más poderosa que otra a través del conquistador, pero también, como digo, un tipo de resistencia espiritual. Era lo único que no podían quitarle, lo que sentían por dentro y en lo que creían, ¿verdad? Bien. ¿Cómo ha sobrevivido la santería en la cultura cubana? Segunda pregunta. A pesar de la colonización y la religión católica impuesta. Bien, esto es una pregunta que es bastante interesante y que falta alguna otra cosa más. La religión de nosotros, repito la pregunta, ¿cómo ha sobrevivido la santería cubana en la cultura? ¿Cómo ha sobrevivido la santería en la cultura cubana a pesar de la colonización española y de la religión católica impuesta? Bien, ellos buscaban maneras, o sea, ellos vinieron de África y en África en la religión de nosotros se cita mucho la memoria. Es una religión donde es una religión de conocimiento y de fe. En donde se dice que tú no puedes creer en algo que tú no conozcas, ¿verdad? Que tú no puedes creer en algo o ponerle tu corazón y tu dedicación y tu amor a algo que tú no tengas conocimiento de lo mismo, ¿no? Y esos negros esclavos venían con un conocimiento tremendo de la religión. Y entonces ellos empezaron a no olvidarla, a practicarla secretamente entre ellos, utilizando en una de las teorías, buscaron similitudes. Por ejemplo, Changó, que es el dios del trueno, que se viste de blanco y rojo, que tiene una espada, que es guerrero. Buscaron una sincronización con Santa Bárbara, ¿verdad? Que también le cortaron la cabeza con una espada, le cayó un rayo, la torre. Patará, que es una orilla que se viste de blanco con la Virgen de las Mercedes, ¿verdad? Y así. Ellos se dice que ponían las piedras dentro y de aquellas cosas que adoraban y sus secretos dentro de los santos católicos. Pero más bien que sí, sobrevivió a través del recuerdo y de la enseñanza y de la perseverancia, ¿verdad? Y de la adaptación a las nuevas tierras. Que eso es una cosa importante, la adaptación a las nuevas tierras. Porque, por ejemplo, cuando los negros esclavos llegaron a Cuba, tuvieron que adaptar la religión a la flora y a la fauna de Cuba. Porque nuestra religión te dice que la religión Osan, que es el dueño del monte, el dueño de toda la vegetación, existe en todas las tierras y toda vegetación tiene virtud, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los indios, los aborígenes cubanos, quienes enseñaron a los negros esclavos las propiedades de las plantas de Cuba y el por qué servía cada planta para cada cosa. Entonces ellos, a través de ceremoniales, de invocación del oráculo sagrado de Ifá, ellos fueron sustituyendo a través de lo que Lula decía, una cosa por otra. En África, Changó comía tigre, comía búfalo, comía carné, comía antílope, ¿verdad? Entonces eso en Cuba no lo había. ¿Y qué tuvieron que hacer? Preguntarle si comía carnero, ¿verdad? Y así se fueron adaptando todo el tipo de hierba, todo el tipo de cosas. Y eso se llama Ifá-Uwá. ¿Por qué? Porque la religión, para que sea postergable, así como cualquier tipo de religión en esta vida, tiene que haber un cambio espiritual, ¿verdad? Y tiene que haber una voluntad espiritual, ¿verdad? En no sentarse ante el desafío de postergar la religión, sino buscar la sabiduría para que esa religión sea expandible, siempre con la guía y con el beneplácito y con la autorización de los orichas y orúmila y de Ifá. Y entonces ellos, los españoles, durante mucho tiempo prohibieron estas prácticas, pero después, cuando se fue como para tratar de hacer un tipo de paz, de que los esclavos practicaran, ellos permitían hacer cabildos. Cabildo era como que se reunían una vez al mes o una vez cada cierto tiempo. Siempre tenía que haber un cura presente, ¿verdad? O tenía que haber un representante presente y se unían todos los esclavos de diferentes lugares y iban y bailaban, danzaban, tocaban tambores, ¿no? Fue como una manera que buscaron los españoles para calmar y apaciguar y que no hubiera más rebeldía y tal. Entonces ahí se empieza a unificar no solamente el sincretismo católico, sino también el sincretismo entre las tribus de África, ¿verdad? El sincretismo del Congo, con el sincretismo de
de Ileife, de la parte de Nigeria, los dioses, los orishas de la cultura yoruba, de la cultura doyo, ¿verdad? De Nigeria se empezó a sincretar el palo mayombe, del Congo, se empezó a sincretar culturas de Dahomey, de Arará, y entonces entre ellos mismos empieza a unificarse. Y entonces el sincretismo viene en tres vertientes. Una, ya la religión en sí venía de África sincretizada. ¿Por qué? Porque la religión de nosotros se explica que quien funda la religión no fue una deidad que se llama Odudúa en el tiempo histórico, que fue expulsado de la Meca en los tiempos de Mahoma, en donde la Meca se adoraba a muchos dioses, ¿no? Y se iba a la Meca a adorar muchos dioses, y hubo esta guerra, hubo esto que creó Mahoma, que era que solamente se podía adorar a Alá. Entonces, Odudúa era conocido como una persona muy rica, muy poderosa, que tenía su propio ejército, pero adoraba a muchos ídolos. Y se fue de Nigeria y fue ahí a Ile-Ife y tuvo una guerra ahí con Batalá, que era el que reinaba. Por eso Batalá se desplaza y Odudúa está por encima. En la parte histórica estoy hablando, no en la parte porque la religión de nosotros tiene parte histórica, que eso es una cosa muy importante, que no tienen muchas religiones, y tiene una parte espiritual, una parte de otra manera. Y entonces ahí es donde Odudúa funda Ile-Ife y empieza la religión. Y entonces hay muchas, allá viene ya de por sí, de Nigeria con sincretismo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que son parecidas a lo que hacen los musulmanes. Por ejemplo, tenemos que sentando en estera, que diga arrodillando en estera, hacer algunas cosas en estera, hacer algunos tipos de obras, de movimientos y de cosas que tiene un sincretismo parecido, o sea, que vino de África con un poco de sincretismo musulmán. Y en Cuba surge el sincretismo de la parte católica, pero también de la parte de las propias tribus que se hacían en los cabildos. En esas reuniones que ellos hacían, empezaron a unificar todo. Y después, cuando se empezó a expandir ya la religión en libertad y en paz, hubo un sincretismo que sí que se siguió adorando. Entonces, si los negros esclavos, los que aguantaron el látigo, los que sufrieron, vieron que había en sí un poder espiritual en la Virgen de Regla, en la Virgen de la Caridad. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Y también yo veo y yo siento que ellos les agradecían de una manera o de otra, que ellos sintieron un agradecimiento porque esas figuras, esos tótem, esas santos católicos le dieron la posibilidad de poder esconder sus secretos y de poder adorar su religión de una manera u otra. Y así adquirieron espiritualidad para ellos. Y ellos le fueron agradecidos a esas espiritualidades católicas. Porque era la mano del mayoral el que daba el látigo. No era en sí el santo. Y ellos la adoraron. Y entonces yo siento y pienso en mi pensar que ellos le fueron agradecidos a esos santos. Por eso hay muchos santos que nosotros adoramos, ¿verdad? De una manera diferente al oricha. Al culto de Orisha se adora diferente. La adoración al santo de católico, la Virgen de Regla, la Virgen de la Caridad, San Lázaro, ¿verdad? Es una adoración más como si fuera más parecido a una adoración así católica, una adoración de corazón, ¿no? Pero en sí la parte de ceremonial y de Orisha nosotros no las ligamos con esta parte. Sí que hay algunas cosas que sí, como que digamos, tienes que, cuando se hace la persona santa, tienes que ir a la iglesia y alguna que otra cosa, pero en realidad va una cosa muy aparte de otra. Es algo de fe, es algo de fe. Y además también en Cuba, que la pregunta que dice que cómo sobrevivió la santería en Cuba, no solamente por la religión católica, que es una resistencia tan tremenda, sino con una religión, se luchó también contra el comunismo. En el comunismo hubo un tiempo que toda religión era prohibida, que toda persona que practicaba la religión no podía pertenecer a la universidad, era degradado, o sea, por el tema de los soviéticos, de cuando estaba Cuba más unido el tema de los soviéticos, y allá los comunistas no permitieron de ninguna manera ningún tipo de religión. Y aún así había personas que lo hacían, pero había muchos que escondían los orishas, que escondían las cosas para que no fueran juzgados. Pero había muchos que no, había muchos que sí iban en la resistencia y lucharon por su religión. Entonces nuestra religión es una religión de lucha y de resistencia. Y todavía hoy en día
sigue siendo una religión de lucha y de resistencia para sobrevivirla, para expandirla, ¿verdad? Porque es una religión que trae la paz, que trae la tranquilidad, que evita la discriminación, ¿entiende? En muchos aspectos. Y tiene una paz y una serenidad muy lejana de otras religiones que traen una imposición bastante afectable a lo que viene siendo la unificación de los seres humanos. Él dice, existen diferencias entre las prácticas de dicha religión y en África y en Cuba. O sea, pregunta que si existen diferentes prácticas entre la religión afrocubana, ¿verdad? O la santería cubana, que es como se llama nuestra religión. Ahí tenemos un gato visitante. Y la religión yoruba, que se practica en Nigeria. Sí, es bastante diferente. ¿Por qué? Porque en Cuba se funda una expansión. Cuando uno va a los soldos de Ifá, cuando uno va a la sagrada palabra de Ifá, la religión en Nigeria fue maldecida. Eso está en Ochemeyi, ¿verdad? Eso está en Ochenilobe, donde Orumila maldijo al pueblo Ontú por la maldición que se le echó a Ochosi, que es un orisha. O sea, en África se maldice la religión y fue condenada a que fuera dividida a los 4 puntos cardinales. Y entonces en Ochemeyi, la única que se le tiró a los pies a Olofi, ¿no? A Olofi, a Dios, una representación de una parte de Dios, para que no fuera condenado su pueblo, ¿no? Para que permitiera que su pueblo no fuera esclavizado, fue Ochun. Y Olofi le dijo, no, es que eso es necesario, porque así la religión se va a expandir por los 4 puntos cardinales. Si nos quedamos aquí, la religión no se va a expandir. Y así mismo fue, porque verdaderamente la religión en Nigeria, muy poco por ciento de la misma practica, hoy tenemos todos los gatos aquí de visitantes, practica la religión yoruba. La gran mayoría practica el cristianismo y practica el islamismo. Inclusive aquí en España se encuentran muchas figuras de tótem, de cosas religiosas de Yoruba que lo traen los nietos, que lo traen estas personas que vienen, que practican el Islam, que practican el cristianismo y eran de los abuelos y eran cosas que eran de Nigeria. Y verdaderamente es desde Cuba que se expande la religión al mundo. Verdaderamente a través de la sabiduría y la profecía de los profetas cubanos, de los santeros cubanos, de las santeras cubanas, es que la religión se expande al mundo y que verdaderamente a través de esos negros esclavos que negaron la religión en Cuba y a través del sacrificio y la voluntad, de la lucha y de la resistencia de los practicantes de la religión en Cuba, es que se ha podido mantener hasta hoy en día. Y la seguiremos manteniendo y la seguiremos expandiendo. El papel del sacerdote. ¿Cuál es el proceso para convertirse en sacerdote? O sea, ojalá. Y existen diferentes etapas específicas para obtener tal función. Claro, esta religión no es como el catolicismo, que el que quiera ser sacerdote, el que quiera ser babalao, perdón, no es igual que como el catolicismo, que el que quiera ser cura, el que quiera ser sacerdote, pues pasa el seminario, se hace cura y tal. No, aquí se nace para eso, se viene con un destino desde el cielo, ¿verdad? Y la persona viene predestinada desde el cielo a la tierra con una misión, porque en nuestra religión se cree en la reencarnación. Eso está en Oyekun Polokana, se cree en la reencarnación. Y entonces la persona viene, en el caso de los babalaos, Orumila, que es el sagrado profeta, salvador de nuestra religión, que es aquel que está allá atrás son todos los santos que tenemos yo y mi esposa en esta casa, aquel que está allá atrás con la cola del caballo en lo alto, es Orumila. Y él juró que hasta que el mundo sea mundo, él y sus hijos iban a ser pasados por la religión, ¿verdad? Y entonces manda continuamente a sus hijos para hacer por la religión. Pero para eso tú tienes que nacer. El primer proceso es iniciarte en la religión, iniciarte en el culto de Egun, en el culto a los ancestros, que es vital en nuestra fe, ¿verdad? Junto con la mano de Orula. De la mano de Orula se te entregan los orishas guerreros, que son los orishas primogenios, Echu, Ogun, Ochosi, Osu, ¿verdad? Y Orumila. Y en dicha religión y en dicho ceremonial, que en los hombres se llama Awofaka,
y en las mujeres se llama Icofafun, ¿verdad? Tiene dos nombres porque el hombre se llama Wofaka, que quiere decir la primera mano de Ifá, por si tiene destino de Babalao, después se le entrega la segunda. Y a las mujeres se llama Icofafun, donde en Ochefun, se fue donde nace que el collar de Fa, la marca de Orúmila y de collar del Intefá que nosotros ponemos, y se entregó a los hombres, y en Odimei se le entregó a las mujeres. Por eso cambia el nombre y también por lo de la primera y la segunda mano de Ifá. Ahí se le da primeramente a la persona la entrega a los orichas guerreros, que es aquella primera ceremonial que se hace. Y se le entrega a Orúmila y Orúmila le da un signo de vida a la persona. O sea, le da a conocer el por qué, qué cosa es un signo de vida, qué cosa es un oddu. Es aquello por lo cual tú bajaste del cielo a la tierra. Y ahí Orúmila te lo va a conocer, cuál es tu destino. Porque cada persona baja del cielo a la tierra, es nuestra religión, pero antes de bajar pasa por un sitio que se llama Iguibalé y olvida el por qué bajó a la tierra, ¿no? Entonces Orúmila y los babalaos, que son la representación de Orúmila en la tierra, se encargan de guiar a la persona hacia su destino, ¿verdad? Y entonces él ahí te da a conocer para qué tú bajaste a la tierra, las cosas que tú tienes que alejarte, el camino que tú tienes que seguir y todo para que tú alcances tu destino en la tierra y lo que tu espíritu pidió ser en el cielo. Porque nosotros cuando bajamos, antes de bajar, vamos a donde está Dios y le decimos lo que nosotros deseamos ser en la tierra para alcanzar una cosa que nos eleve como espíritus, ¿verdad? A lo mejor en una vida quiere conocer el espíritu del llanto, a lo mejor en otra vida quiere conocer la tristeza, a lo mejor en otra vida quiere conocer el amor, a lo mejor en otra vida quiere conocer la pérdida. Y así el espíritu tiene que nutrirse tanto de sufrimiento como de llanto para hacerse fuerte y crecer en el cielo. Y Orúmila en la tierra le da a las personas el entendimiento de poder soportar su destino de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, todo se basa en la obediencia y en la doctrina del guiamiento del religioso y en la doctrina de Orúmila. El papel de sacerdote. ¿Cuál es el proceso para convertirse en sacerdote babalao? Existen diferentes etapas específicas para obtener esta función. Bueno, lo que hemos hablado. Después que tú coges la mano de Orula, ahí Orula te dice si tú tienes paso o tienes camino de Ifá o no. O sea, si naciste para babalao o no. Pero después tiene que haber una serie de funciones según las características de la persona si quiere llegar a ese paso, ¿verdad? Después hay que hacerse santo. Es el otro paso, coronarse santo. La coronación del santo, que se le llama coronación del santo, cuyo nombre real es Yogo Chaumbo, ¿verdad? Que se le corona a la cabeza de la persona el oricha, que en el caso que no lo tiene coronado se llama la ley, en el caso que ya se lo corona pasada se llama la batori, que es el oricha que cubre el orí de la persona. El orí es la deidad del destino que baja con cada persona del cielo a la tierra. No es el espíritu ni es el alma. El alma es una cosa independiente, es una deidad que está dentro de nosotros y que nos guía hacia nuestro destino. La única que baja con nosotros del cielo a la tierra y que sube de la tierra al cielo. Entonces ese Oricha Batorí le pone una esencia al coronarse santo de elementos espirituales, de elementos materiales, que esa cabeza necesita del ser humano para afrontar el destino en la tierra, ¿verdad? Para afrontar su función. Después que la persona se haga santo, la persona tiene que pasar el Ifá, todo a través de ceremonias previas, son ceremonias muchas secretas, pero son ceremonias que no se pueden explicar aquí cuáles ceremonias se hacen, no, pero son ceremonias previas, son pruebas que tiene que pasar la persona para ver que verdaderamente haya nacido para babalao, ¿verdad? Son situaciones en que la persona tiene que ver si él tiene la capacidad para babalao, así como el padrino o la madrina o la persona que se le hace el ceremonial, y pasar por ese cuarto de Ifá para hacerse babalao. Y una vez después que se es babalao, ¿verdad? Que se sale ya del cuarto del Ibondún de Ifá, que la persona ya es babalao, no lo hace, no se hace babalao solamente saliendo del cuarto de Ifá, sino a través del estudio, a través del conocimiento, a través de la humildad, a través de la lucha constante por la salvación, a través de la rectificación, a través de la superación de uno mismo, a través de las prácticas morales correctas, a través de la manera de guiar y de profetizar la religión, a través del sacrificio de no tener a Orúmila y a Ifá, como tienen muchos babalaos que se hacen Ifá y después tienen a Orúmila y a Ifá de adorno, que eso lo sentencia Orúmila. Ifá es un sacerdocio, ¿verdad? Es un paso de sacerdocio, no de adorno. Y así es como se convierte un babalao, una persona en babalao. Además de todos los ceremoniales que conlleva previo, ¿verdad? Y de nacer destinado para eso,
o sea que no todo el mundo nace para babalao, ¿verdad? Es también vivir una vida de sacerdocio y disciplina según la doctrina de Ifá. ¿Cuál es la rutina? ¿Cuál es la rutina diaria de un sacerdote de la religión nosotros? Bien, en la rutina, nosotros, por ejemplo, yo primeramente te voy a decir la mía, ¿no? La de muchos hay algunos que no, te voy a decir la mía, porque yo doy clase, tengo una academia de teología religiosa donde enseño a los babalaos. Entonces, la doctrina de un sacerdote de Ifá primeramente se debe levantar a las 6 de la mañana. Esa es la hora que se despierta Orúmila. Se tiene que despertar la Orúmila a través de una serie de ritos y de rezos. Después hay que saludar a todos los santos, a todos los orishas, ¿verdad? A todos los irumolés. Después hay que saludar a Egun. Después de saludar a Egun hay que hacer una serie de ceremoniales para sacar los instrumentos adivinatorios que se van a hacer en el día. Hay una serie de precauciones para el babalao, protegerse para el día que va a afrontar. Después vienen, en mi caso, las consultas. Consultar a través del oráculo de adivinación de Ifá a las personas que vienen, a los ahijados, a las personas nuevas que vienen a nuestra casa religiosa. Después por la tarde yo realizo las obras que Orúmila marcó. Cada consulta conlleva un consejo y conlleva obras para salvar a la persona. Obras que van desde poner una ofrenda de fruta, una ofrenda de dulce, una ofrenda de flores, una ofrenda de cualquier tipo o en algunos casos extremos inmolaciones. Cosa que aquí en España no se puede hacer, pero que sí se hace en Cuba y tal cuando yo viajo allá. Y en algunos casos y con algunos permisos especiales, sí que en España yo me he visto forzado a hacer esas inmolaciones, pero hay que pedir permisos especiales y todas estas cosas. Y, o sea, después viene, o sea, las obras vienen siendo todas las cosas que Orúmila marque para salvar a las personas. Todo tipo de se llama todo tipo de sacrificio, ¿verdad? Después por la noche me dedico a la teología. La teología es a los cursos que yo tengo una academia de Ifá en el cual tengo y enseño a muchos alumnos que son babalaos y también algunos que no son babalaos que quieren aprender algunas cosas de la religión que no sean de Ifá, pero que tengan mucho conocimiento para conocer la religión que la practica, y me dedico principalmente a enseñar a los babalaos. No solamente tengo que no son babalaos, que son santeros, y yo le enseño cosas de la religión para que puedan practicar, para hacer los bases y estas cosas que el babalao tiene que tener todo ese conocimiento. Pero generalmente mi academia de Ifá es para babalao. Y esto, igual que mi esposa tiene una academia de Ifá para espiritistas y para Yaloche y para todas estas cosas. Y entonces por la noche yo me dedico a las clases mías de Ifá, a las que yo imparto Ifá, y después ya por la noche siempre hago la rectificación del día ante los orichas, el pensamiento y la rectificación de todo lo que hice, ¿verdad? Y al otro día cuando me levanto siempre estudio todo lo que hice el día anterior para ver cómo puedo hacerlo mejor el día siguiente. Ya que Orúmila dice que puede hacer algo mejor de lo que haga y no lo haga, es el mayor de los pavos. O sea, el babalao tiene que ser rectificante totalmente con él mismo. Tiene que ser superable y no puede ser conformista en cuanto al conocimiento. Tiene que aspirar siempre a obtener más conocimiento. Entonces, ¿qué es la iniciación y cómo es? Bueno, ya esto lo respondí con las cosas que acabo de decir. Que es la iniciación de la mano orula, el santo, ¿verdad? Que eso lo acabo de responder. Rituales y prácticas espirituales. ¿Qué tarea tiene el sacerdote de la santería para con los fieles? Bueno, pues el sacerdote con el babalao, cuando atiende a una persona, la persona viene buscando la salvación, bien por una cosa o por otra. Nosotros tenemos un oráculo adivinatorio que se llama Ifá, en el cual, según ritos y actos, nosotros adivinamos a través del mismo el destino de la persona que tiene, la ofuscación que pueda tener y cómo salvarlo, ¿verdad? Esa es una de las cosas principales. A través del oráculo de Ifá, buscar cómo Orúmila, que es el guía y el rey, el profeta mayor que nos guía a nosotros, que somos sus mensajeros en la tierra y la representación del mismo, cómo salvar a las personas. Después pasamos a actuar en cuanto a los actos de salvamento de esas personas. Pero también somos guías, porque nosotros no somos padrinos solamente cuando una persona venga a consultarse o cuando una persona venga a hacer obra. El padrino es un guía espiritual que la persona tiene el año entero en su vida. Por lo menos en esta casa religiosa, por lo menos yo y mi esposa somos así. Nuestros ahijados nos llaman con diferentes problemas y solamente con un consejo,
solamente con una manera de hablar, solamente con un entendimiento, porque nosotros mismos también poseemos espiritualidad yaché, que es la esencia divina que se nos fue dado y también para aconsejar a través de la palabra y del conocimiento que hemos adquirido y de la espiritualidad y la adivinación que se nos otorga a través de los orichas, de aconsejar a las personas. O sea, el padrino es esa persona que siempre va a estar para sus ahijados, que siempre lo va a entender, que siempre lo va a comprender y siempre le va a dar consejos buenos hacia su salvamento, que lo guíe hacia su destino. ¿Tiene esta religión sincrética principios y doctrinas? Sí, esta religión tiene principios y doctrinas. Ahora, son unos principios y una doctrina muy diferentes a los de cualquier religión. O sea, aquí no se cree en que si tú no crees ciegamente en Orúmila vas a ir al infierno, en que los que practican otras religiones son enemigos, en que debemos destruir a aquellos que no practican nuestra religión. No. Esto es una religión que Orúmila salva a todo el mundo. Esto es una religión que Orúmila a todo el que venga a sus pies lo salva, sea creyente o no de la misma. Él le da estas grandes Orúmila y estas grandes los orichas, que la persona puede tener una total ignorancia de lo que se le está haciendo, o no puede, o no tener una fe en lo que se le está haciendo, ¿verdad? Cuando digo que no tengo una fe porque no la conozco o algo así, viene buscando una salvación en un punto de desesperación y Orúmila lo salva. Y a lo mejor esa persona más nunca viene y Orúmila ni castiga ni hace nada de esas cosas, ¿verdad? Porque Orúmila solamente le interesa y nos instruye a nosotros los babalaos a salvar a las personas. Es una religión que no discrimina. No discrimina ni por raza, y no discrimina ni por rezo, y no discrimina ni por orientación sexual. A nosotros los babalaos, sí que las personas homosexuales no pueden llegar a ser babalaos, pero sí que Orúmila nos instruye a que no debemos discriminarla, que debemos atenderla. Pueden llegar a ser sacerdotisas y sacerdotisas en la parte de en la 8, ¿no? Porque el ser babalao es la jerarquía mayor, ¿verdad? Es la jerarquía mayor de esta religión. Pero existen las sacerdotisas también, que son las mujeres que tienen un papel vital en nuestra religión. O sea, una religión que no discrimina a las mujeres. Las mujeres tienen un papel de sacerdotisa que se llama Iyalocha, que son madres de santos, que son espiritistas y que tienen un terreno amplio en el que trabajar y tienen un poder inmenso. Los homosexuales también pueden trabajar como sacerdote, como babalocha, como oriatén, ¿verdad? En la religión de nosotros, lo que no puede ser babalao. O sea, no existe la discriminación, existe la paz, existe que cada persona, según su manera, según su entender, puede en esta tierra y hacer por la religión. Y es una religión que verdaderamente siento que es necesaria para este mundo de que hoy en día existe tanta guerra, tanta discriminación. Las doctrinas de nuestra religión es no hacer el mal. Y hay una cosa interesante que Orúmila te dice. Bueno, si tú eres una persona que eres borracho, ¿verdad? Tú lo ofendes a Dios por ser borracho según nuestra religión. En nuestra religión no existe el pecado, no existe el concepto del pecado. Porque la única manera que tú ofendes a Dios cuando tú haces mal o haces el mal de manera gratuita y de manera así fortuita a otro hijo de Dios. O sea, que tú mates a otra persona, que tú le hagas daño a otra persona. Esa es la manera que hieres a Dios. Pero ahora mismo tú eres borracho y esa manera te afecta a ti mismo, porque pierdes dinero, afectas a tu familia. Y Orúmila te guía a que tú te alejes de eso, te ayuda a que tú te alejes de eso. Pero tú no ofendes a Dios por ser borracho, ni por tu preferencia sexual. Dios está por encima de muchas de esas cosas. Esas doctrinas y esas cosas que han puesto en otras religiones lo que hacen es dividir a los seres humanos, crear una discriminación en personas que buscan un guía espiritual, que buscan una fe, y en nuestra religión no existe. Entonces existen unas doctrinas muy bonitas, unas guías muy bonitas de cómo superando nosotros mismos y de cómo ser mejores cada día. Bien. ¿Cuál es el significado de la adivinación en la religión sincrética y cómo se lleva a cabo? Bueno, eso lo expliqué un poco en la pregunta pasada. En el caso de existen tres tipos de adivinación. Por ejemplo, existen los espiritistas que adivinan a través de la evidencia y el poder espiritual que ellos tienen de ver a muertos, de escuchar a muertos, de sentir los presagios y las cosas que le dicen.
Existen los Yaloch y los Babaloch, los Oriate, que tiran el caracol, que adivinan a través del caracol, por ejemplo en el santo y así. Y existen los Babalao, que adivinan a través del Opele, que es una herramienta de adivinación en el cual marca 256 órdenes, cada uno con su variedad, su individualidad. Y en ese concepto de adivinación, esos signos que bajan del cielo a la tierra son como hilos flotando en el aire, muchos hilos flotando en el aire espirituales, y el babalao tiene que saber ver cuál va en conjugación con el salvamento de la persona, ¿no? Es un oráculo adivinatorio que adivinamos a través de Ifá y a través también de la espiritualidad que se nos fue dado, porque todos somos adivinos de nacimiento. El que es babalao verdadero, el que es yalocha verdadero, el que es babalocha verdadero, son adivinos de nacimiento. Ahora, son adivinos para salvar a las personas, no es que tú vayas a acuerdo y para con el salvamento de las personas, no para hacer el mal. Bien, ¿quiénes son los orichis? ¿Cuál es su papel en la vida y la práctica de los creyentes? Bien, esta pregunta es muy amplia. ¿Por qué? Porque los orichis existen muchos. El Ewa, Ogún, Ochosi, Osu, Opatalay, Maya, Oya, Ochalá, Osai, Ode, Orichaoco, ¿verdad? Olokun, Inle, ¿verdad? Gayú, Dada, ¿verdad? Existen muchos orichas. Y cada uno sí que tiene una práctica con las personas. Debemos entender que y por aquí voy a hacer una historia para que entiendas en sí qué son los orichas. Porque la lista de orichas es inmensa, ¿no? Y no vale de nada de mencionar los orichas y que no tengas un conocimiento de lo que son y cómo llegaron a ser orichas. En el principio de los tiempos, Dios creó 401 Inombolé. Y los 401 Inombolé los envió a la tierra para que cada uno en la tierra hiciera una labor creadora, ya que la tierra en un principio era una lava, un río de lava hirviendo. Era lava hirviendo. Y eso nosotros lo sabemos desde hace miles de años por la religión, y eso son cosas que se han descubierto científicamente hoy en día. O sea, nuestra religión, el tablero de Ifá es redondo que representa el mundo. Y antes, mucho antes de Galileo Galilei y de todas esas personas, ya la religión de nosotros se tenía conocimiento de que el mundo era redondo a través de la espiritualidad y la adivinación. Por eso es que es declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. O sea, no somos una secta, no somos una religión no reconocida, no somos una religión reconocida en el mundo, como una de las más antiguas. Entonces, de esos 401 Inombolé, los que se destacaron en la labor creadora, o sea, los que más se destacaron, se convirtieron en orichas, ascendieron. Primero, Olokun, que es la ida del mar, enfrió el mundo con las aguas. Entre ese enfriamiento de la lava volcánica y el mar surgió muchos gases, y esos gases crearon la atmósfera. Ahí donde entra ya, ¿verdad? Por eso el volcán es Argayú. Argayú con el volcán hizo que se expandieran las tierras, que se crearan los continentes, ¿no? Pero la tierra no era fértil, y ahí entra Orichaoco, que hizo que la tierra fuera fértil, ¿verdad? Que la tierra, bendijo la tierra para que fuera fértil. Después, un ejemplo, Olokun creó el mar, pero no creó la vida en el mar. Yemayá viene y empieza a crear la vida en el mar. Por eso se llama la mar universal. Y así cada oricha, según una función, fue creando algo y fueron ascendidos a oricha. Entonces, en la vida de las personas, cada oricha viene trayéndole desde el cielo a la tierra, cuando se corona santo, cuando se hace Yoko Ochaumbo, una virtud que le hace falta en la tierra, una fortaleza, una empatía, un hablar, un entender, una paciencia, una virtud. Esos son nuestros ejércitos divinos para poder combatir en este mundo de tiempos tan agitados. Entonces, ¿cuáles son los rituales más importantes de la santería? Los rituales más importantes de la santería, yo diría que son todos. Porque se puede decir que es el santo más importante. Se puede decir que Ifá es el más importante. Se puede decir que el más importante es rayarse. Que eso es individual en cada persona. Nuestra religión tiene un concepto tremendo de que no es una religión, de que es igual para todo el mundo. Es una religión que se basa en el individualismo de la superación de la persona como individuo único, ¿verdad? A lo mejor el ritual más importante que se le puede hacer a una persona es entregarle un amuleto, entregarle un collar, entregarle un hinché, ¿verdad? Y esa persona no quiere hacer más nada, solamente consultarse a cada rato, limpiarse, hacer el bo, ¿verdad? Y ese ceremonial que se le entregó lo lleva toda su vida.
Y para él esa fue la ceremonia más importante, ¿verdad? Hay personas que se hacen santos y que se hacen ifá como yo y que fueron las 2 ceremonias más importantes que se me hicieron a mí. Hay personas que reciben a los guerreros y no reciben más nada y es la ceremonia más importante que reciben. O sea, no se puede decir en sí de que existe una ceremonia más importante que otra, porque se podría decir que la más grande de todas es Ifá, que nace de jerarca de la religión. Pero es una religión totalmente individualista, ¿verdad? Eso lo puedo decir yo que soy babalao, que para mí la ceremonia más grande en esta vida fue hacer mi Ifá, tener Orúmila y Ifá, ¿verdad? Pero otra persona también puede tener una ceremonia que para él sea la más grande, que es diferente a la mía. Entonces, los rituales más importantes son todos los que se lleven a cabo y todo lo que la persona acepte y se sienta identificado con ellos. Es ahí también una de las cosas grandes de nuestra religión. Amuletos y talismanes forman parte de las prácticas espirituales de las religiones sincréticas. Claro, nosotros preparamos amuletos, que se llaman hinché, se llama algunos tipos de hinché, se le puede llamar hinché, se llama amuleto. También preparamos y entregamos poderes, entregamos orisha, que es para que nacen de nosotros, ¿verdad? Normalmente las yalochas, nosotros los avalados son orichas también, pero son otros tipos de orichas, otros tipos de deidades que nacen de Ifá. Entregamos protección, entregamos amuletos que son para proteger a la persona de malas energías, por ejemplo, de dormir bien, que tenga muchas pesadillas, de malos pensamientos, o sea, para cualquier tipo de situación, ya que los orichas también en sí, respondiendo un poco a la pregunta anterior de cuáles son los orichas, representan una cosa, representan igual que los espíritus, los ego, representan una capacidad de la naturaleza, el movimiento, el río, la lucha, la paciencia, ¿verdad? Movimiento Chun, la lucha Shango, la paciencia, Batalá, ¿verdad? Orúmila, también la superación y la calma, también mucho la paciencia, ¿verdad? Y entonces, Yemayá, la maternidad, Ochun, la salvación, y así mucho, según como bajen los orichas en la adivinación, porque cada vez que una persona sea divina y va al oráculo de Fá, viene un oricha defendiéndolo, y según los signos que vienen en ese momento, y según los signos regentes, viene un oricha regente que tiene una capacidad especial, individual en ese momento. Entonces nosotros sí que preparamos muchos amuletos específicos, individuales para cada persona. No es que se vendan aquí amuletos por mayor, no. Cada persona se le prepara un amuleto específico según como marque la adivinación, según como marque Orúmila, según como marque la sincronización que tenga esa persona con lo que se le está haciendo. ¿A qué retos se enfrentan los seguidores de las religiones sincréticas? A la ignorancia. O sea, la pregunta la repito, ¿a qué retos se enfrentan los seguidores de las religiones sincréticas? Yo diría que la ignorancia, ¿verdad? De la ignorancia de las personas. Por ejemplo, muchas personas creen que nosotros lo único que hacemos es mal. Muchas personas confunden nuestra religión con la brujería. Dice que la santería cubana o la religión afrocubana es brujería. Cuando la brujería no tiene nada que ver con nosotros, viene de la vertiente del vudú haitiano, ¿verdad? Que no está sincretizada con nuestra religión de ninguna manera. Y esa ignorancia de lo que viene siendo las partes de nosotros que ven que a veces nosotros tenemos que hacer inmolaciones y cosas. Y hay una ignorancia ahí tremenda porque también hay personas y hay religiosos que suben videos de inmolaciones y de cosas, y eso son cosas que cuando una persona lo ve y no lo entiende le puede causar un efecto fuerte, ¿no? Pero hay que entender que en el islamismo se sacrifican animales, hay que entender que en el judaísmo se sacrifican animales en honor a Dios, se sacrifica carnero, hay que entender que inclusive en el cristianismo el cordero fue Jesucristo, ¿no? O sea, hay religiones actualmente, no solamente la santería, que sacrifican animales, ¿verdad? Y nosotros una de las cosas que más somos juzgadas por eso. Nuestra religión ha tenido una expansión tremenda porque hay personas que sí, que hay muchos profetas de Ifá, Babalao, y hay muchos profetas de la Ocha, mujeres que son dignos y dignas, que están en las redes, que están profetizando Ifá. Hay algunos que hacen un buen trabajo, otros que lo que hacen es virar las redes. Pero una de las cosas que más nos enfrentamos nosotros es al desconocimiento. También nos enfrentamos a las malas prácticas propias de los religiosos.
que no hacen más que denigrar a la religión. Pero esto es una religión que nosotros no venimos para imponer, venimos para aconsejar, ¿verdad? También nos enfrentamos a las prácticas que nosotros hacemos, que no son entendidas, porque nosotros tenemos que hacer muchos cantos, tenemos que hacer muchos rezos, y entonces a veces en lugares donde uno vive y tal, nosotros aquí donde yo vivo no tengo problema y tal, porque en mi religión uno no puede ser discriminado. Pero sí que hay personas que no entienden y que eso les puede caer mal y tal, pero bueno, nosotros en nuestra vertiente de superación somos más que eso. Pero nos enfrentamos a la práctica y sobre todo al desconocimiento de una religión que es desconocido. Pero hay muchos españoles que practican nuestra religión. Hay muchos españoles que yo tengo de ahijados y que entienden nuestra religión, entienden la belleza y la paz de la misma. Así como muchos extranjeros caminando por 16 tierras. Entonces, ¿están dispuestos los jóvenes a practicar religiones sincréticas? Sí. Muchos jóvenes practican nuestra religión, o sea, cada día más. Y tienen una manera de sentirla tremenda. Y es muy importante porque nuestra religión te guía hacia tu destino. Nuestra religión te complementa hacia tu destino. Nuestra religión te lleva hacia tu destino sin que tú te desvíes. Y entonces los jóvenes ven eso. Y los jóvenes ven que sus aspiraciones son conseguidas. Y los jóvenes ven que sus aspiraciones son logradas. Y se sienten con mucho brillo sobre el tema de nuestra religión, porque nuestra religión es muy bonita, según el ángel de la guardia, según la guía espiritual, según la práctica. Y la juventud tiene un papel tremendo en nuestra religión. Tanto la juventud como personas de 30, de 40, 50 años, de todos los tiempos. La juventud tiene mucho con nuestra religión que ver. ¿Tiene la política algún impacto en las religiones sincréticas? Sí que tiene impacto por las leyes que ponen, un ejemplo de la imposibilidad de inmolar animales a través que son ritos que nosotros hacemos, no son ritos continuos de todos los días hacer inmolaciones, pero sí que se hacen inmolaciones y ponen leyes y cosas que se nos hace difícil practicar esta parte y hay que buscar soluciones para hacerla, pero siempre la vamos a hacer de una manera o de otra, ¿verdad? Porque la resistencia y el gobierno y la ignorancia de estas leyes que ponen no va a poder con la capacidad de la fe del salvamento del ser humano, ¿verdad? Entonces, sí que la política siempre tiene que ver porque no tiene desconocimiento, tiene una cosa y pone estas tonterías. Y entonces tú te pones a pensar una cosa sencilla. A nosotros cuando tenemos que, por ejemplo, que sacrificar un gallo, nosotros cogemos, sacrificamos el gallo y después ese gallo cogemos, lo abrimos y nos comemos las carnes del gallo. Sacrificamos el gallo sin sufrimiento. Inclusive no se puede sacrificar a los animales ni amarrado. Hay que darle de comer y todo antes de sacrificarlo, porque ese animal va a salvar, el sacrificio de ese animal va a salvar a la persona, ¿verdad? Y entonces ese animal nosotros lo sacrificamos sin ningún tipo de sufrimiento. Pero sin embargo tú ves que tú vas al supermercado, tú pones en YouTube cómo se hace el pollo Kentucky, y tú ves que crían animales de pequeño, lo inyectan para que engorden sintéticamente, cogen a los pollitos, los crecen, y tú ves que los sacrifican así, mira, en una prensa de una industria, y de esos pollos se echan a perder miles. Entonces las personas se sienten mortificadas porque uno tenga que sacrificar un pollo, y ellos no ven que van al supermercado y ven la cantidad de carne de animales que hay ahí sacrificadas. Y la mitad se echa a perder. Y entonces es un poco de hipocresía la que hay en la sociedad a través de la ignorancia con el tema de las inmolaciones en nuestra religión. A ti te molesta que yo sacrifique un pollo o que sacrifique una gallina, más tú vas al supermercado y lo ves ahí a todo sacrificado. Y eso a ti no te molesta, ¿verdad? Yo lo hago por la razón de poder salvar a un ser humano. Y después aún esas carnes son aprovechadas mientras tú vas a un supermercado y ves 500 pollos y la mitad se bota porque no se compra. Entonces es un poco de esa ignorancia y esa que hay en la sociedad. Actualmente las religiones sincréticas, incluyendo la santería, son aceptadas y toleradas en la sociedad. Bueno, esto lo respondí, antes de leerlo lo acabo de responder. Generalmente son toleradas porque la toleración la tiene que darle respeto al sacerdote. A mí me importa poco si se tolera o no se tolera, ¿verdad? Yo la practico, porque lo hago con resistencia,
Verdaderamente una de las cosas que te enseña el hombre, que te enseña Ifá, es que a ti no tiene que interesarte lo que piensen los demás de ti. Si tú te pones a buscar que los que son tolerados, las cosas que tú haces, ¿entiendes? O que las cosas que tú haces le caigan bien a otras personas, tú no eres dueño de tu propio carácter, te enseña el hombre y te enseña Ifá. No estamos hablando que tú te ajustes a la sociedad, ni que tú rompas las maneras de la sociedad en la que tú vives, ni que incumplas la ley. Estamos hablando de la toleración, de lo que piensen otras personas. Eso nos es indiferente, ¿verdad? No nos importa y no causa ningún efecto en nosotros. Sí que hay muchas personas que los toleran y que creen en eso. Yo no he tenido hasta ahora ninguna mala experiencia, tampoco voy hablando con todo el mundo de religión. Yo hablo de religión solamente con mis ahijados y con las personas que vienen a mí, porque religiosos nosotros no somos como los cristianos, que vamos tocando puerta por puerta, imponiendo nuestra religión. La persona, como dice Osarete, uno de Ifá, que las personas tienen que venir al Babalao. Yo profeso Ifá a través de las redes sociales, como profetizador de Ifá que soy, como mi destino, y vienen las personas a mí, a mi esposa, buscando ese salvamento, ¿verdad? Pero verdaderamente se nos enseña que nos importa poco la toleración externa. A nosotros no nos puede afectar, inclusive no estamos hablando solamente de religión, sino que se enseña en la propia religión que tú no puedes vivir tu vida pensando en la toleración de personas externas a ti, porque no estás viviendo tu vida, estás viviendo un mandato externo. Eso lo enseña nuestra religión. Entonces, ¿qué impacto tienen las religiones sincréticas en la sociedad? Yo diría que un impacto muy positivo. Yo diría que la religión afrocubana y la santería cubana tienen un impacto muy positivo en nuestra religión. Tremendamente positivo. ¿Por qué? Porque es una religión que no trae, que no conlleva discriminación. Es una religión que la mujer tiene un cargo y un poder tremendo. Es una religión que no conlleva guerra, que trae la paz, que trae la superación, que trae la calma. Y yo diría que es una religión que está hecha para, como está ahora mismo expandiéndose mucho en el mundo, está hecha para expandirse más, porque es una religión que el mundo necesita. Una religión de superación, de paz, de tranquilidad, de conocimiento, de sabiduría, de autosuperación, ¿verdad? Es una religión de enseñanza, es una religión de carácter, es una religión de salvamento, ¿verdad? Y es una religión que trae una cosa consigo que se llama paz, entendimiento de uno mismo, cosa que no traen otras religiones. Espiritualidad y filosofía. ¿Cuáles son los valores morales de la santería? La santería y la religión afrocubana tienen los valores morales, aunque se dice que están los 16 mandamientos de Ifá, cosa que yo ahí entiendo. Eso es una cosa que algunos sacerdotes están de acuerdo, ¿no? Pero yo diría que los mandamientos de Ifá y los valores morales de la religión afrocubana son y están en los 256 órdenes de Ifá. Hacer el bien, no engañar a nadie, ¿verdad? Hacer las cosas como la marque Orúmila, como la marque el oráculo por el cual tú estás salvando a la persona. No engañar, no mentir, tratar de ayudar en lo que más se pueda, tratar de guiar a la persona, no abandonar a nadie, no maltratar a nadie, no faltar el respeto a nadie, tratar de superarse cada día uno como persona para así poder ayudar a las demás. Los valores morales de la santería es no engañar a tu esposa ni siquiera con el pensamiento. Vivir para tu familia, vivir para tus ahijados, ¿verdad? Ser una persona correcta ante la sociedad, ser una persona correcta y de ejemplo ante aquellas personas que tú guías. Porque si tú tienes personas que tú sigues, que te siguen, si tú tienes personas que enseñas, tú no puedes ser una persona que le grita a tu esposa, que maltrata a tu esposa. Los valores morales de la santería es el respeto, ¿verdad? La superación, el sacrificio, la fe, la paciencia, la tranquilidad, la armonía, ¿verdad? Los valores morales de la religión es saber amar a tu esposa, es saber querer a tu esposa, es saber que esa es la persona que tú tienes a tu lado. Cuando tú te acuestas a dormir son los últimos ojos que tú ves y cuando te levantas son los primeros. Es saber valorar a tu padre y a tu madre, es saber valorar a tus hijos, ¿verdad? Es saber hacer por las personas hasta donde te llegue el brazo, dice Orúmila, porque hay personas si no te dejan ayudar, tú no puedes imponer, ¿verdad? Es poner la religión ante el dinero, es saber que como dice Orbellón, un orden de Ifá, que el dinero en el mundo lo encontramos y en el mundo lo dejamos,
¿verdad? Que el dinero se hizo para gastar en la tierra, pero no lo es todo. Aunque sea necesario para nacer y para morir, como dice Orungra, no lo es todo. Es no poner lo espiritual por encima de lo material, como dice el Faro Sarafo, busca la balanza. Los valores son la tranquilidad, la superación, la paz, la expansión de la palabra de Faro en el mundo, del bien en el mundo, y de tratar de hacer en esta tierra todo lo que tú puedas, porque ya que dice que los domares Dios, cuando tú subes al cielo te hace una única pregunta. Y es que fue aquello que tú hiciste por el mundo, ahora que saliste de él, para que fuera un poco mejor de cuando tú llegaste al mismo. O sea, cuando tú llegaste a la tierra. Y pregunta, ¿ayuda dicha religión a las personas en la vida cotidiana a la hora de tomar todo tipo de decisiones? Sí, sí que ayuda. Yo tengo muchos ahijados que tienen trabajo, que tienen negocio, y antes de hacer un trabajo, antes de hacer un negocio, se consultan con Orula para ver si es propicio. Se hacen esbozos, se hace sacrificio, porque nuestra religión trabaja con la parte espiritual del mundo. Nosotros trabajamos con la parte material unida con la parte espiritual en los dos planos, y hacemos cosas para que mover la energía, y trabajamos con una energía constante que se hace que las cosas sean alcanzables, separar los ayogures, o sea, las cosas maléficas que pueden afectar a las personas, para que esa persona alcance las cosas. Las dudas internas que puedan tener las personas se le aclara, se le dice. Los engaños que puedan estar sufriendo se le aclara, se le dice. Y guía a la persona hacia un salvamento. Si el barco de la persona se está hundiendo, se le da a entender que debe salir a flote, ¿verdad? Si la persona va a tener un daño en una esquina un día de noche, se le dice que lo saque en 3 días de noche. O sea, se le guía a través de muchos consejos del oráculo divino y de la adivinación, para que la persona siga su destino, evite las cosas malas, evite las cosas que no le toca tocar, que no le toque, o sea, que no le toca que no le llegue, hacer que las cosas malas que no le tocan no le lleguen, hacer que las cosas buenas que están bendecidas en la tierra le lleguen, y se abran las puertas del cielo para que lleguen, y las cosas, como dice Josuate, que tiene que vivir como ser humano, la vida de la mejor manera posible, con la ayuda de los orichas. ¿Qué es para ti la religión afrocubana? Y puedes describir tus experiencias en el camino a ser sacerdote en la misma. Para mí la religión no es todo. Para un religioso y para un babalao, la religión no tiene que ser todo, porque está en todos los aspectos. Está en la vivencia, está en el entendimiento, está en la comunicación, está en la manera de practicar el Ifá, está en la manera de dirigirnos a otras personas, está en la manera de afrontar el mundo, está en la manera de actuar, está en la manera de ayudar, está en la manera de guiar. Entonces, para mí mi religión lo es todo, porque es todo lo que me salva, lo que me protege, lo que me guía, lo que me ha sacado de muchos problemas, de muchos apuros, lo que me ha transformado cada día como un ser humano mejor. Es aquello que yo adoro, añoro siempre, cuando entiende, es aquello que yo siento dentro de mí, y lo siento externamente y internamente. Es aquello que me da la posibilidad a mí, un mero ser humano, a poder ayudar a otras personas y guiar al mundo. Es aquello que hace grande a la humanidad. Es aquello que me hace sentir a mí una persona que puedo hacer como mi granito de arena por la humanidad. Y para mí la religión es algo que no tiene explicación, ya que la explicación y las palabras se quedan cortas para describir la grandeza, la belleza, la iluminación de la misma. ¿Qué es lo que más te inspira en tu fe? ¿Qué te motiva y qué te hace feliz o te desanima? ¿Qué es lo que más me inspira y qué es lo que te hace feliz? La salvación de las personas. El ver que viene aquí un ahijado o una ahijada, que viene una persona o un hombre o mujer atormentado o con serie de problemas, y que a través de la divinidad de los orillas, a través de la adivinación, a través de las obras que yo hago, dictaminada por el oráculo de Ifá, esa persona resuelve los problemas. Ver el cambio en las personas que llegan a nuestra casa, desde el día que llegaron hasta que va transcurriendo el tiempo, ver ese cambio de iluminación, de luz en esa persona. Ver que el salvamento de niños que han estado a punto de morirse, que yo tengo vídeos, tengo cosas de niños, ahijados míos que tienen cáncer, tumor en la cabeza, y le dan 2 días de vida, y los santos lo salvaron. Y no estamos diciendo aquí que, cuidado, porque esta religión, y esta es la parte que me desanima, las malas prácticas religiosas y el engaño a los religiosos.
Esta religión te la venden como que nadie se enferma, como que te vas a hacer millonario, como que no te va a faltar nada. No, aquí nosotros vivimos y coexistimos en la tierra como cualquier otro ser humano. Ahora tenemos la grandeza de tener una guía, que es Orumi, la Ifá. Tenemos la grandeza de evitar las cosas que no nos tocan. Tenemos la grandeza de lo que nos toca atraerlo, ¿verdad? Pero también pasamos vicisitudes. Ahora, hay personas que, por ejemplo, como este niño, que un niño que llegó aquí a la casa que tenía un añito, solamente tenía un tumor cerebral, ese niño no le tocaba morirse. Sin embargo, estaba la muerte encima de él. Y haciendo un esbozo como el que yo hice, ¿verdad? Le salvó la vida y le quitó una cosa que no le tocaba. Pero sí que hay personas que ya está su destino escrito y el mismo Orúmula te dice que aquí ya no se puede hacer nada por esa persona. Me desanima mucho las prácticas malas religiosas, los engaños. Aquí llegan muchas personas que yo he tenido que volverle a hacer la ceremonia, que he tenido que volverle a guiar, que he tenido yo y mi esposa que arreglarle muchas cosas, porque le han estafado el dinero, le han estafado las cosas, lo han engañado. Y esto me desanima ese engaño. Y me desanima esa práctica que hacen hoy en día, que ese chisme, esa vulgaridad que vemos en las redes sociales de muchos religiosos. Hay muchos religiosos y muchas religiosas que practican bien esta religión, pero hay muchos religiosos y muchas religiosas que hacen ver de esta religión un ejemplo malo, y eso me desanima. Y me hace feliz cada día la práctica de la misma y lo que decía, ver el salvamento en las personas, ver la superación y la tranquilidad, y el tenerlos a ellos, a los orichas, el ser babalao, no tiene palabra para explicar, ni existe en el diccionario letra que la pueda abarcar una cosa que es del alma. Entonces, la última pregunta. ¿Conoces las historias que mejor demuestran el poder del sincretismo en la religión? Sí. O sea, me está preguntando que el sincretismo, las historias, no historias de zapamento y cosas como la que acabo de decir, sino las historias que demuestran el poder del sincretismo en la religión. Sí, San Lázaro. San Lázaro es un orisha que fue, es un santo que es sincronizado con un orisha que se llama Pablo Valle, que es adorado por todos los cubanos. Y todo cubano el 17 de diciembre tiene una fe tremenda en San Lázaro. Y adora y hace promesas a San Lázaro. Y San Lázaro cumple. ¿Verdad? La Santísima Caridad del Cobre, que fue canonizada en Cuba, que surge en Cuba, ¿verdad? Y que es adorada por todos los cubanos. La Virgen de Regla, que aunque sea traída, sea de aquí, de España, de Chipiona, en Cuba es adorada como la Virgen de Regla, sincronizada con la Virgen de las Mercedes. Entonces, adorada como la Virgen de Regla, perdón, como sincretizada la Virgen de Regla con Yemayá, aunque sea traída por los marineros de Chipiona. O sea, se sincretiza con Yemayá porque era la guardiana de los marineros. La Virgen de las Mercedes, que cuando le llamó se hace santo, y que llevarla, que visite 3 iglesias, y una de ellas es la Virgen de las Mercedes, que es Obatalá. Entonces son sincretismos y son poderes de promesa, de personas que le hacen promesas a la Santísima Caridad del Cobre, que le hacen promesas a San Lázaro, que le hacen promesa a la Virgen de las Mercedes, que le hacen promesa a la Virgen de Regla. Esas promesas son cumplidas, ¿verdad? He visto en carne propia y he visto en muchas personas. Y esa adoración, y como dije yo, y cuando tú te pones a pensar, nosotros oramos a muchos Egum, a muchos ancestros. Y la religión católica tiene una cosa, la religión católica adora a Egum. Egum es muertos. Porque muchos santos fueron santos que murieron por el cristianismo y que son adorados. Y ahí tenemos una cosa en común. Y estas vírgenes son adoradas en Cuba y adquieren también un poder especial alejado del catolicismo. Aunque estén en una iglesia católica, el sentimiento del religioso, el sentimiento del practicante de la religión afrocubana, la mira y la siente diferente de como la siente una persona que sea católica. Entonces eso ha sido todas las respuestas a todas las preguntas que me ha hecho esta estudiante. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, usted sabe que me puede escribir. Y yo diría que es bastante interesante que se entienda, que se estudie y que se lleve a cabo a fondo una manera de expresar
en lugares de personas estudiadas nuestra religión. Nuestra religión durante mucho tiempo tuvo el estigma de ser una religión que practicaban personas de bajo mundo y cosas así, hasta que se fue expandiendo y se fue expandiendo de Cuba hacia el mundo, ¿verdad? Y esa ignorancia de que veían de que se decía que la practicaban las personas de bajo mundo era una ignorancia, porque eran personas que tenían un conocimiento tremendo y a veces no sabían ni leer ni escribir, y el conocimiento lo tenían de escuchar historia solamente. Entonces, se tiene que entender que la religión en Nigeria, y esto va también con la pregunta de que si las prácticas son las mismas, la religión en Nigeria está maldecida. La religión en Nigeria ahora se están haciendo barbaridades, se están haciendo atrocidades. La religión nigeriana, el ICC, el IFAFRO de Nigeria, discrimina a las mujeres, discrimina a los homosexuales, ¿verdad? Los homosexuales no le hacen trabajo ninguno, no lo tratan, no trabajan con ellos, ¿verdad? Hacen unas barbaridades tremendas y nos critican a nosotros. Y existe como un tipo de enquilla entre los dos. Y yo soy acérrimo practicante del IFA afrocubano, ya que es la religión afrocubana y la santería cubana la que hace postergable, hizo postergable lo que viene siendo nuestra divina fe hacia el mundo, porque ya en Nigeria fue maldecida y después viene a hacer algo ahora sí un poco más, porque los propios cubanos de México y tal fueron allá y empezaron a practicarla y a darle un poco de importancia. Pero verdaderamente la religión afrocubana del sincretismo, en el cual se expande la fe divina de esta religión, viene desde Cuba. Llegó desde Nigeria como primer paso, se expandió en Cuba y se afirmó como segundo paso, y ahora estamos en el tiempo del tercer paso de los grandes profetas y de la gran profetización de Ifá hacia el mundo para expandirla. Le deseo muchas bendiciones a todas aquellas personas que me ven, a todas aquellas personas que me siguen. Muchas bendiciones a esta muchacha, que le salga todo bien en su tesis, que le salga todo correctamente. Espero haber sido bastante específico en todas las preguntas y espero que también les sirva de utilidad a todos los hermanos y hermanas de fe que me ven y que puedan apreciar este vídeo. Y por Iboya y Mocheche, como fue el